Gracias. Es un placer, necesitamos a alguien que tenga humor, un gran cómico. No sé si payaso es una ya buena... me gusta. ¿Te gusta? Sí. Pues hace falta alguien que entienda de circo y de teatro y de payasos para explicarlo de Cataluña. Así que contamos con tu ayuda para explicarnos lo que pasa, que no es fácil. No. Bueno, no es fácil para los humanos corrientes, en fin, para Albert seguramente sí. Pero ¿cómo está el tiempo? El tiempo está muy agradable, el tiempo refresca, va a llover un poquito en Galicia, en Cedira, a lo mejor os llueve algo hoy. Siempre llueve algo. Bueno, algo, pero no tampoco poquito, salir a la es calle. muy sano. No. Muy... Esa cosa además tan de Galicia que se pone en el paraguas aquí en la gabardina. Sí. Una cosa... nosotros manejamos el paraguas con mucha más habilidad que el común de los mortales. No tengo duda, pero la prueba es una que prenda. Yo nunca en Teruel se me ocurrió que el paraguas lo podías llevar aquí. Y es verdad, lo pliega tal y lo llevan allí, además lo llevan y hablan y tal, normal. O sea, una mutación. O sea, es más del mundo rural y ganadero que del mundo marinero. Pero a mí me gusta, yo es que no sé. Es más, sí. La primera vez que fui a Galicia, fíjate Albert, iba haciendo teatro con La Bordeta. El teatro, el campeonato nacional del TEU que hacían, esa cosa que era un campeonato y habíamos ganado en Aragón. Ya tenía 15 años y hacíamos una representación de la zapatera prodigiosa. Y era muy bonita. Por cierto, la principal, la zapatera, era la mujer de Pedro Arrojo, el candidato podemita, Mari Carmen Magallón. La guapa e inteligente. Guapísima, inteligentísima, una mujer maravillosa. Bueno, aunque La Bordeta dice en sus memorias que yo hacía el segundo papel, no era cierto, era el cuarto. O sea, me ha ascendido en sus memorias. Pero bueno, vamos a Orense. Yo la primera vez que vi Madrid, o sea, llego a Madrid, Barajas. ¿De qué queréis ir? ¿Al Prado? A Barajas, dijo. Barajas, a ver los aviones y tal. Y luego a Orense. Y entonces hacemos nuestra obra muy bonita, muy minimal, muy fina, muy delicada. Y luego aparece un grupo de Sevilla que se llama Esperpento y hace un esperpento de Valle Inclán, las galas del difunto, de una brutalidad y de una procacidad atroz. Y nos gana y se lleva el premio. Estaba ahí Alfonso Guerra y Amparo Rubiales. Es que era Alfonso Guerra. Ya empezó, tenía 15 años y ya Alfonso Guerra me robó algo. O sea, porque ese premio era nuestro. Los que teníamos mérito, que teníamos 15 añiñitos, éramos nosotros. Vieron unos mozallones que habían terminado la universidad haciendo unas guarradas, eso es interesantísimas, muy bien hechas. Amparo Rubiales era entonces una mujer bellísima. Me ha recordado cuando estabas hablando de la mujer de Pedro Arrojo, precisamente a Amparo Rubiales y la No, nuestro era infantil, lo nuestro era como Marisol y Joselito, o sea, pero hombre, claro, llega lo otro. Una obra poética. Entonces, claro, mi llegada al teatro y a Galicia fue así, o sea, así, Albert. O sea, muy duro fue aquello. Por eso yo le tengo simpatía al mundo rural. Orense, Lugo, me encanta la parte rural de Galicia, pero tengo un mal recuerdo de... Fue tu primer choque con el poder que venía. Exactamente, ¿quién iba? Yo cuando dice, ¿y quién es? Y La Bordeta, decía, bueno, ¿y quién es? José Antonio, ¿quién es? El tío este, lleva unas barbas, un aspecto criminal. ¿Y este tío quién es? Pues es un tío de la Universidad de Sevilla, de no sé dónde, un tío que se llama Alfonso Guerra, que podía ser vuestro padre. Llevaba unas barbas, Federico, me imagino que era la estética que cultivaba, una trenca. Así, no, terrible. Una trenca, que nos llevaban 10 años así, claro, así gana cualquiera. O sea, es que eso no es justo. Era el Guerra premachado, ¿no? Sí, y machote, posmachote. Bueno, el tiempo, ya digo, en Galicia lloverá un poquito. Paren ustedes de contar. Algo en Asturias también, homenaje a Jovellanos y se acaba la cuestión. En el resto de España, algunas nubes en el norte, claros en el sur, temperaturas muy agradables. Ahora 11-12 grados en Madrid, camino de 18-20, máxima Santa Cruz de Tenerife 26 grados y mínima, pues donde tiene que estar, en Teruel, 6 grados. La denominación de origen del jamón estará asaltada, pero el frío, eso no nos lo quita nadie. Para curar jamones, eso no nos lo pueden quitar. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Hola, soy Emilio. Soy taxista desde hace más de 20 años y sé lo importante que es el cuidado y mantenimiento del motor del coche. Por eso, yo no me la juego y utilizo un carburante de calidad como el nuevo carburante Repsol con Neotec, que alarga la vida del coche y reduce el riesgo de averías. Cuando el coche es tu modo de vida, arriesgarse a tener una avería no merece la pena. Nuevos carburantes Repsol con Neotec.
Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com. Bueno, ¿cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero? Bueno, pues ni frío ni calor. En este momento 0%, el IBEX 35 completamente plano, 10.473 puntos. Ayer estaba subiendo a un 1,5 hasta que Yellen dijo que se avecinaba por fin la subida de tipos de interés. Pero no dijo cuándo, si es después del estreno de Star Wars o no Star, no War. Dijo que dentro de poco, probablemente para el próximo año, que en 2016, que está o 17, ya a la vuelta de la esquina. O sea, que el nuevo presidente, que pondrá otro presidente en la FED, que a lo mejor sube los tipos, ¿no? Sí, pero bueno, parece que ha calado en el mercado. En cualquier caso, insisto, 10.466 puntos. Ayer estuvo a punto de sobrepasar el IBEX los 10.600. Veremos en qué queda la cosa. En el mercado de renta fija sí que no se mueve, 1,7% el bono español a 10 años y la prima de riesgo en 115, como cerrábamos ayer. Bueno, pues muy bien. Bueno, y vamos, la noticia de interés general de la ONCE, pues como venía Boadella, tiene que ser pues la que tiene que ser, una noticia de risa. Pues que hoy sale a la venta el nuevo cómic, el nuevo TVO de Francisco Ibáñez, Elecciones, con dos políticos muy particulares, Mortadelo y Filemón. Los agentes de la TIA se han metido a políticos y han creado el partido mortadelista filemonero. Se van a presentar a las elecciones generales luchando por el poder contra el Súper y contra el profesor Bacterio, que también han creado sus propios partidos. Bacterio que se arriola. Le llamaban el profesor Bacterio en Génova 13 y es que era igual que el profesor Bacterio. Pues a lo largo de las viñetas se van a codear con caras que nos van a resultar muy conocidas. Soraya Sáenz de Santa María, Rajoy, Artur Mas, Albert Rivera, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Aznar o el rey Juan Carlos. Y también Rita Barberá, la dibujo magnífico, Rita Barberá. Bueno, y a Aznar le ponen los pelitos del bigote espectacular. Sí, sí. Bueno, las motitas de bigote, pero no tienen pelitos, tiene un apunte de conato, de bosquejo, de posibilidad, de clic, de salida de pelito. Bueno, muy bien. Ya empiezan a llegar preguntas para Albert Boadella. Para Albert, hoy con el hashtag Boadella con Federico. Y una de las preguntas que le hacen ya a Albert es si pensó alguna vez que España iba a estar como está en estos momentos, con esta degradación, le preguntan a Albert Boadella. Hombre, es competencia desleal a nuestro gremio lo que está sucediendo. Sí. Es que nosotros no damos abasto, no hay posibilidad de hacer algo que tenga en fin, un cierto sentido de realidad, ¿no? Porque la realidad está superando constantemente. Parece imposible, ¿no? La verdad. Pero ¿tú pensaste alguna vez que lo de Cataluña, lo que está pasando ahora, los tíos de la CUP, después del rejuntamiento de Godó, de Junts pel Sí, Buana, Godó, etcétera, que iba a haber el cacao monumental que hay? La verdad es que no solo eso, sino todo lo que ha sucedido parecía impensable, ¿no? Ahora, si uno también mira hacia atrás, hacia la historia, también ve muchos momentos parecidos de ridiculez, ¿no? Cuando uno piensa en el 6 de octubre del año 34, con Companys declarando la República Catalana y diciendo al general Batet, que había jurado la bandera española, el general Batet, a pesar de ser catalán, pues claro, dijo, en fin, tiene usted 2 horas para rectificar o vengo aquí con los cañones, ¿no? Claro. Bueno, y Dencas, que era el pistolero que gritó ¡Viva España! Y huyó por las alcantarillas, dejó atrás a todas las ratas, camino de Francia. Quiero decir que heroico. Han sucedido cosas en el pasado, hombre, no quizás de este nivel, pero que ya hacían prever lo que podía suceder en caso de hacer pues un adoctrinamiento de 35 años intensivo. Pues claro, consigues esa locura, ¿no? Yo comentaba que una de las últimas cosas que hice en Barcelona agradables, antes de salir en ambulancia, fue ver precisamente tu primera versión de UBU, que era UBU, Operación UBU o UBU Presidente. Operación UBU. Y que en el teatro donde se ponía, no llevaba un año todavía, no había cumplido un año Pujol en el poder, pero ya aparecían los Excelsitos, el Excel era Pujol, y entonces con maletines que se van el dinero a Suiza. O sea, ya aparecían.
Pero recuerdo sobre todo que eso, que era la primera denuncia, la primera profecía, diría uno, no una profecía, era constatar lo que ya Tarradellas había dicho de Banca Catalana. Pero claro, todos con el maletín, hoy parece una cosa asombrosa. Pero recuerdo perfectamente la entrada, se habían cargado los focos que alumbraba la entrada del teatro y estaba todo pintado. Boadella, fora de Cataluña, traidor, botiflé, vas a morir. O sea, ese era el clima y llevaba unos meses en el gobierno Pujol. Cuando habla Albert del adoctrinamiento hay que decir el aterrorizamiento de toda la población, empezando por lo más sensible, que es lo cultural, claro, los medios. Ten en cuenta que había unas pintadas muy curiosas que ponían viva Boadella, viva Franco, muera Pujol. O sea, ya hacía prever la estrategia, ¿eh? Sí. O sea, si te ponías del otro lado, ya sabías. Estabas, sí. En fin, estabas defendiendo el régimen de Franco, ¿no? ¿Pero tú crees que podía robar tanto? No, tanto no. No, porque además en los maletines que tuviste podía caber 1 millón, medio millón. Bueno, ¿no? luego hiciste una versión en que decía, el propio Pujol decía que con los euros, que claro, menos espacio, había más dinero. Claro, había más dinero. Claro. No, yo creo que de todas formas había ya indicios, ¿no? O sea, había indicios de quién estaba presidiendo la Generalitat. Además, yo Pujol lo conocía. Y lo conocía porque una vez que tuvimos con Joglàs un problema, que había una letra de aquellas letras que se iban haciendo pelotas, ¿no? De las cuales no acababas de pagar nunca. Era una letra, en fin, de aquel momento casi ridícula, que la teníamos con Banca Catalana, esta letra, ¿no? Y entonces, cuando ya parecía que, en fin, que no podíamos hacer frente a ella, me dijeron, oye, sube arriba y habla con el jefe. Y bueno, pues me hicieron una visita con Pujol. Yo en aquel momento no lo conocía. En un despacho muy oscurecido, ¿no? Había toda una mise en scène, ¿no? Una puesta en escena extraordinaria. Y entonces Pujol me recibió así, con la cabeza así un poco ladeada de aquella forma. ¿Qué pasa aquí? No, es que tenemos una letra, señor Pujol, que, en fin, que no hay forma de sacar adelante, ¿no? Y cogió el dictáfono aquel que tenía al lado y dijo, Eulalia, tráeme el dossier Joglàs. Yo pensé, tenemos un dossier. éramos un grupo de mimo, que lo máximo que teníamos eran unos panties negros, sí. En aquel momento. Y me sentí un cierto orgullo de ver el dossier, ¿no? Y sí, apareció pues una señorita que abrió una carpeta, y yo estuve allí como estudiando, mirando, el dossier Joglàs. Bueno, pues eso ya, en todo caso, lo pasaremos a la Caixa de Cataluña, de la otra, porque aquí nosotros eso no, como banco no lo podemos asumir, tiene que ser una caixa. Y en un momento de aquellos movimientos que hacía, pues yo sintió como un golpe con la mano al dossier, saltó lo que había dentro del dossier, y dentro del dossier había un fragmento de un periódico que se llamaba Telexpress en la época, que ponía el Joglàs a Italia, ¿no? Porque íbamos en homenaje a Italia, y nada más, no había nada más. Y a mí me pareció realmente, en fin, un personaje, un fantoche, diríamos, un personaje realmente ya de comedia, ¿no? Y a partir de aquel momento le perdí el respeto totalmente. Yo estoy hablando antes de llegar al poder, eso sería 76. Sí, eso debería ser 70, ¿no? Debe ser 74. 72, 70, sí, al principio de los 70. Después del Palau, 72. No, eso es después, el Palau es en los Palau, 60. ¿no? Sí. Lo de, dices la de Pujol. Sí, no, cuando ya está mandando. Pero hay una cosa, Albert, que hay muchas llamadas, vamos a pasar enseguida a los oyentes y luego pues preguntáis lo que queráis. Pero una cosa que yo tengo curiosidad, o sea, los personajes que están apareciendo ahora, o sea, yo veía la Forcadell, el propio Mas, que es una caricatura de Fonseré cuando hacía de cabezón, así. Este no tuerce la cabeza, la diferencia es verdad que Pujol torcía la cabeza. El Baños, todos los de la CUP, que son como los charnegos de los charnegos de los charnegos, o sea, una cosa ya, y que mandan en Cataluña como en el 36 los Ascaso y Durruti se pusieron a mandar, porque eran los tíos de las pistolas. Y dijo Companys aquella cosa heroica de estoy a vuestras órdenes. Es una cosa extraordinaria. Pero digamos, la nulidad intelectual, es decir, el nivel
expresivo el nivel de que se ve en el propio Parlamento de Cataluña, la pinta que llevan. O sea, la pinta que lleva el Baños, que es el que inviste ahora presidente al que sea, bueno, es asombroso. Y luego esta idea de una presidencia coral, que sea un coro el que presida, para ser presidido por 2 comisarios, y que haya un presidente, que es lo último que dijeron anoche, un presidente meramente nominal. No, realmente si os están dejando sin trabajo, o sea... No, claro, esto era impensable. Pero el aspecto que tienen, ¿no te parece parece está chocante? Sorprendido a todo el mundo. Es una cosa absolutamente impensable, pero que también es consecuencia, si va siguiendo la situación, es consecuencia de todo un tiempo muy largo de machacar con los medios de adoctrinamiento. Sí. Hay 2 generaciones que han dado ese resultado, porque han sido realmente adoctrinadas. Pero sin pudor, ¿no? Sí. Porque lo que hemos visto allí en la TV3, en la Cataluña Radio, incluso en las propias emisoras del señor Godó, bueno, sobre todo el señor Grande de España. Ese es el gran patrón, ese es el que hace la lista de Juntos por el Sí, cuando se encuentra con una encuesta que Ciudadanos se empata con la Esquerra en Barcelona. Y entonces dice, esto no puede ser. Se ha jorobado todo el tinglao. Hay que juntarnos todos para tener una mayoría absoluta. No, pero y creo ni que aún ayer o así. antes de ayer le hicieron un homenaje, ¿no? En Barcelona, y ahí sí dijo que él defendía una España plural y una Cataluña... Y una Cataluña unitaria, sí. Bueno, una Cataluña, sí, buena, Godó. Sí. Y quería más medallas. Bueno, es que está preocupado. Marius Carol hizo una cosa digna de legionario, ¿eh? Hizo una columna en ese estilo... A mí a veces me da miedo. Yo leo a Marius Carol y este hombre se va a perder. O sea, dijo una frase tremenda: los moderados viven más. Es toda una medicina. Ese es el auténtico editorial de La Vanguardia española, ahora antiespañola. Lo que vive. Claro. Está mal, ¿no? No, eso es verdad. Desde la Revolución Francesa en adelante es lo que ha ocurrido, precisamente. Bueno, vamos a ir con las preguntas y luego preguntad lo que queráis. ¿Por dónde van los oyentes, Maite? Bueno, si quieres ahora escuchamos el contestador, pero también escriben al correo electrónico un oyente, Tony González, que dice haber tenido la mala suerte de haber nacido en Barcelona, ahora vive en Holanda, y que le quiere preguntar a Albert Boadella qué opinión le merece que los independentistas acusen al resto de fascistas y ahora quieran declarar la independencia con la excusa de un plebiscito en el que han quedado 47% frente al 51%. Esto forma parte de todo lo que ha sucedido estos últimos 40 años, ¿no? en que se ha vivido dentro de una ficción. Es decir, se ha inducido a los ciudadanos de Cataluña a la pura ficción. La ficción es una cosa, entiendo, muy agradable. Y lo tenía que decir yo porque vivo de la ficción, ¿no? Sí. Pero claro, es enormemente contaminante, ¿no? Es decir, Cataluña, en este momento, cualquier ciudadano de Cataluña vive en una ficción absoluta. Hay que decirlo así, vive en una epidemia de paranoia, donde el enemigo Madrid. Es Madrid, sí, ni España, es que es Madrid. Madrid con T. Sí, Madrid claro. T. Y a partir de aquí, toda la realidad, todo lo que es real, se desorganiza y entonces es imposible casi hablar con ellos. No hay diálogo posible. Yo nunca acepto en un debate o en cualquier cosa, me dicen que hay un independentista. No hay diálogo posible. Es como hablar con un talibán. Están fuera absolutamente de la realidad. Es lo que ha sucedido, pues es una deformación total de la realidad y un camino hacia la ficción, pues que es una cosa fantástica la ficción. O sea, una historia magnífica, los catalanes no tenemos responsabilidad de nada y hay unos ciudadanos que han sido los que nos han machacado constantemente, nos han impedido ser la tierra prometida, pero además es una ficción de una ingenuidad, de una cutrez tremenda, ¿no? Quizá por eso ha funcionado tan bien, porque si hubiera sido compleja no hubiera funcionado. No, porque a mentes muy elementales no... Pero esto es la realidad, es una sociedad enferma. Yo lo puedo decir ya sé que es muy duro decir eso, ¿no? Pero hay una enfermedad colectiva.
Y eso que hubo personas que tuvieron, tú en el terreno de la ficción y otros en el terreno de la realidad, que tuvieron una clarividencia. Estoy recordando ahora mismo Tarradellas. Es decir, Tarradellas anunció lo que iba a pasar. Tenía el principio de que política se puede hacer todo menos el ridículo, y estamos instalados en el ridículo. Tarradellas habló de la dictadura blanca que iba a conllevar el puyolismo, y se ha producido eso. Tarradellas, cuando llega del exilio, habla de ciudadanos de Cataluña. Hay que ser ciudadanos, no hay que ser subordinados a ese ente de ficción que se está creando. El buen catalán, ¿qué tiene que ser? Buen catalán es aquel que participa de unos principios, y si no, es un mal catalán. Lo que le dijo a Borrell, Pujol, dice, tú habrás nacido en Cataluña, pero no eres catalán. Pero claro... Bueno, vamos a hacer los certificados de buena conducta del franquismo se llevan en el nacionalismo. Pero es que en el franquismo tenías mala conducta. En el puyolismo no eres. Yeah. O sea, no eres. No. Es que no eres persona. Eres una no persona. No eres rojo. Eres una no persona. Y además eso lo organiza el Conde de Godó, que tiene narices. Hacemos una pausa y oímos ya a los oyentes y las preguntas que van llegando muchas para Boadella. Si no hubiera... Bueno, vamos con los oyentes, Maite. Hay muchas preguntas, pero sobre todo dos cuestiones. ¿Qué opinión le merece a Boadella la actitud del gobierno central con los Pujol o con el independentismo? Y también si estaría dispuesto a volver a Cataluña en caso de que Ciudadanos gobernara. Sí, no haría otra obra de teatro en la cual se viese cómo los hijos de Pujol llevan el dinero y cómo el resto de los políticos de toda España le aplauden. Señor Boadella, ¿no cree usted que Convergencia podría argumentar? Nos vienen ustedes ahora con el imperio de la ley, cuando durante 35 años los gobiernos de todo signo han permitido la inmunidad y la impunidad de los Pujol. Mi pregunta es la siguiente. Si más del 60% de Cataluña no quiere la independencia, ¿qué hacen con ellos? Señor Boadella, ¿es verdad o mentira que usted es el inventor de Ciudadanos? ¿Y me podría usted decir qué ideología en aquel momento tenía el nacimiento de ese partido? Quisiera preguntarle a Albert Boadella si estaría dispuesto a ir a Barcelona en caso de que Albert Rivera pues obtendría mayoría absoluta en Cataluña. No, es más fácil obtenerla en España, creo. Eso es un bombardeo de preguntas. Has visto, ¿eh? Pero, oye, empiezo por esta última. Si sí. Albert Rivera fuera presidente de la Generalitat... eso ya solo puede ser Inés. No puede ser. Pero puede ser presidente del gobierno de España. Sí, puede ser. Eso es más fácil. Yo digo aquello que se decía en época de Franco. Yo vuelvo a Cataluña cuando cambie el régimen, ¿no? Sí. Exactamente así. Pero cambia el régimen, porque es que lo que hay es un régimen. No es exactamente una democracia, ¿no? Entonces, en fin, supongo que sería más sencillo, ¿no? Hay otras cosas, por ejemplo... ¿Cómo era Ciudadanos en el comienzo? Porque el comienzo de Ciudadanos, yo recuerdo que escribí fue en el Tívoli, cuando el primer acto que hacías, que yo dije, es que coincide, el mismo día hacía una conferencia política el Partido Popular. Y yo había votado siempre a Aznar, entonces Mariano todavía fingía que era del PP. Y era el sucesor de Aznar, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, no se había producido la derrota del 2008, el Congreso Bulgaria, Capital Valencia, etcétera. Yo digo, bueno, la conferencia del PP era más de lo mismo, mucho centro, volviendo al centro, siempre volviendo al centro, y venga el requete centro y tal. Digo, yo hubiera querido estar en el Tívoli. Bueno, no sé si hubiera podido entrar, aunque yo creo que por méritos me tendrían que haber dado una butaca, ¿no? Pero desde el principio Ciudadanos aparece como una alternativa a un régimen, que es un régimen de terror, blanco o no tan blanco. Hay que recordar que en Barcelona se ha matado con una bomba en el pecho a Viola y a Bultó, al que había sido el último alcalde franquista de Barcelona, y además al primer empresario de Cataluña, el de las motos del taco, ¿eh? O sea, que ha habido muchísimo terror, ha habido más de 300 atentados de Terra Llure, o sea, que esa historia de que el nacionalismo catalán no es terrorista, rigurosamente falso, también es terrorista. Pero en ese Tívoli, y me he leído recientemente varios libros sobre la historia de Ciudadanos, el último de Teresa Jiménez Barbat, y es sorprendente que hay prácticamente dos almas de Ciudadanos desde el principio. Una que es la que estás tú, que está Arcadi, digamos la más liberal,
transversal, y luego la que está Robles, toda la izquierda, digamos, nostálgica de que vamos a ser rojos porque es la única legitimidad, digamos, frente al nacionalismo, es el rojerío y tal, y que esa pugna, digamos, llega hasta que llega de pronto Albert Rivera. Sí, y que además Albert Rivera llega como por casualidad casi. Exactamente. La desesperación de un congreso que ya no había forma de entenderse con nadie, al final se decide pues votar por una lista por orden alfabético. Y eso es así, eso no es un invento de Arcadi. No es un invento, ¿no? Pues está presente en la lista de orden alfabético, el primero de la lista, Albert Rivera, pero no por el apellido, sino por el nombre. O sea, Albert Rivera, y Albert Rivera quedó nombrado secretario general del partido. Tú sabes que hay que decir que hizo un discurso, el discurso inicial, ya muy esperanzado. Eso sí que es verdad. Es decir, estuvo un poco como ahora lo hemos visto en algunas ocasiones, pues con una sensatez, con una sensación de frescura extraordinaria. Pero fue o sea, que ya desde el principio y fue de rebote, de casualidad, porque había dos grupos que ninguno se imponía sobre el otro. Se imponía al otro. No había forma. Es decir, había pues Inicialmente, cuando se formó Ciudadanos, ya había un grupo el cual no quería que se hiciera un partido político, sino que se mantuviera como plataforma. Bueno, que era el de Carreras. Claro, la gente Carreras más PSC. Exactamente. Que no querían que se hiciera partido, porque yo creo que había temor por parte del PSC de que apareciera pues un partido en el cual hubiera trasvase de votos del PSC. Es lo que ha ocurrido en las últimas elecciones. Claro. Esa es la historia. Y eso es un empeño de Arcadi tuyo. Eso es un empeño de Arcadi, mío, y también estuvo pues Teresa Jiménez Barbat en aquel momento, y pocos más. Sí, porque el otro sector, digamos, el Progre y Redento, estaba en que no fuera partido. No, claro. Carreras. Pero está la discusión constante, ¿no? ¿Y ahora cuando lo ves? Finalmente, cuando vimos que en pequeños mítines que hacíamos, ¿no? Por lo cual yo recuerdo uno en Gerona que ya me montaron el primer pollo. Pues sí. Aquí hemos ido dando las noticias en la copia hasta que nos echaron y luego aquí, donde felizmente advinimos. O sea, bueno, que íbamos contando y en cada sitio era un follón. Y a ti, Arcadi, o sea, siempre. Ya era constante. Entonces, vimos que había realmente mucha gente interesada. Y eso fue lo que animó a los indecisos a decir, bueno, pues que vamos a un congreso. Y en el Congreso también hay realmente es Carreras el que hace, o es después del Congreso, cuando el otro día en una entrevista en El Español, hace 3 días, Carreras decía que él había hecho una especie de enmienda a los estatutos. ¿Eso fue así? Pues la impresión mía es que eso es un poco de aluvión y muy, muy improvisado. Siempre sobre la base de esas dos tendencias, una liberal y otra socialdemócrata, digamos, ¿no? No, Carreras estuvo muy escéptico delante de Ciudadanos como partido. Lo que pasa es que posteriormente Carreras, como me parece que había sido incluso profesor... Era profesor de Albert Rivera. De Albert, pues estuvo ya muy en contacto con Albert. Yo creo que fue su consejero en los inicios, que por mí no fueron los inicios extraordinarios, ¿no? Es decir, que le costó a Albert Rivera. También entiendo que entrar en un parlamento en el cual te miran con la sonrisita y con la sensación de que te lo van a sabotear todo, debía ser algo durísimo. Imaginemos alguien que empieza en el Parlamento a hablar en español, en ciertos discursos, ¿no? Se rompió el velo de la espiral de silencio, eso fue... Eso era durísimo. ¿Y ahora cómo ves a Albert? Bueno, yo creo que Albert quiere ser presidente del gobierno. ¿Qué quiere? Sí. Bueno, no, ya, eso tiene claro y además está seguro. Sí. Yo creo que incluso... ¿Tú crees que va a pasar? ¿O no? Hombre, quizás no a la primera, pero puede pasar, sí, puede pasar. Es una posibilidad, porque en este país, en este momento, es que pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Y una de ellas es esta. Yo creo que, en todo caso, Albert Rivera es un hombre que ha aprendido a hacer política, porque ha hecho también muchos errores en el pasado. Bueno, el Pacto por Libertas, ¿tú te lo explicas de alguna manera? Aquella cosa tan absurda.
desesperación para conseguir algo, ¿no? Sí. A lo mejor dinero para la campaña. Sí. Es un acto desesperado, ¿no? Porque no es contradictorio. Es decir, hay errores, pero en los últimos tiempos, pues yo lo veo en una posición muy estratégica, ¿no? Él sabe que va a ser algo decisivo, ¿no? ¿Tú no tienes la impresión de que en los últimos días, después del éxito de las catalanas, que era impensable, o sea, conociendo el régimen, es impensable, 25 diputados, mientras además a tu alrededor todo se derrumba, ¿no crees que han entrado en esa espiral, digamos, de resultadista? De vamos a quedar bien con todo el mundo, es decir, voy a ser presidente del gobierno. Yo creo que va a ser presidente del gobierno. Yo creo que el síndrome de la Moncloa ya afecta antes de llegar, ¿no? Claro. O sea, ¿tú crees que no te recibirá? Es una irradiación. No te recibirá en la Moncloa. Te afecta cuando vas por Zaragoza, ya te afecta. ¿Tienes relación con ellos o no? Con el grupo actual de sí, Ciudadanos. Alguna vez nos vemos, pero en fin, poco. No participo demasiado, ¿no? Nunca no te han agradecido ni los servicios prestados. No, yo creo que ellos tampoco han querido que los que estuvimos en la fundación de Ciudadanos estuviéramos detrás como los padres de la patria, ¿no? Cosa que entiendo que es muy pesada. Padres fundadores. Claro, sí, es una cosa pesada y que ellos quieren sacarse de encima, ¿no? Sí. En fin, no quiero tampoco enmendarle la historia. Le preguntan a Albert Boadella a los titulares por Carmena y bueno, claro. No me resisto a hacerle la pregunta sobre la alcaldesa de Madrid, él que dejó Barcelona y ahora está sentado en Madrid. ¿Qué opinión tiene sobre la nueva alcaldesa? O sea, yo solamente me preocupan las sentencias que debía hacer como juez. Esto habría cosa que, en fin, me extraña, ¿no? Lo veo extraño, ¿no? De todas formas, es que en Barcelona está colado. Y la Meona. Ganamos por 1-0 a Madrid. Sí, pero allí la portavoz sea una Meona, pero no ha saltado una capilla. Eso sí. O sea, que aquí hay una antisemita. O sea, Aquí han tenido más méritos. Aquí, han venido de menos a más. Bueno, Nuguel Anzulé, ¿a quién se lo recomendamos hoy, Federico? A ver. Pues no sé. Yo es que en el Parlamento de Cataluña, ¿tú a quién crees que van a hacer presidente al final? Romeva, ¿no? Romeva, ¿crees? Sí. Uy, pues Romeva necesita Nuguel Anzulé, pero vamos, necesita tiene algo de pelo, sí. Mr. Proper ese que tenemos. Bueno, le vamos a recomendar el champú con extracto de cebolla, no huele a cebolla, huele a heno y las ampollas. Sí. En su caso necesita las dos cosas. Bueno, prácticamente una banasta todos los días. Sí. Bueno, pues ahí tiene la fórmula perfecta. Quizá, si es insistente, puede conseguir algún resultado. Nuguel Anzulé de venta en farmacias, en parafarmacias y en herbolarios. Bueno, y Aegon, Rubén, porque tú ves lo bien que se conserva Albert Boadella. Porque lucha contra el sistema y está en la oposición siempre que eso curte. Es como los jamones, se curan bien en el frío, como tiene que ser. Pero hay gente ahora que el gran problema es, por ejemplo, la Pantoja va a cumplir 1 año en la cárcel. ¿Sabes? Lo mejor de la Pantoja es cuando dijo dientes, cuando entraba en la cárcel en algunos de sus problemas, dice, por lo menos que nos vean sonreír. Pero eso de dientes no lo puede decir Pablo Iglesias, no lo puede decir Rubalcaba, dicen dientes y lo mandan al dentista. Para cuidarse bien, lo fundamental es tener un buen seguro de salud y es fácil si tienes con 30.000 médicos a tu disposición por solo 39,95 euros al mes sin copago. Y además, para que sonrías, te regalan el seguro dental gratis para toda la vida. Es el seguro de salud dental Aegon. Llama gratis al 900-177-177 y consigue todo esto porque Aegon asegura el mañana. Bueno, y vamos a ver lo que tenemos en el Corte Inglés, que yo creo que Elia, vamos a ver qué le podemos recomendar a Boadella y a su mujer, porque quieras que no, es ahora cuando hay que comprarlo de Navidades, Alberto. Luego se pone el besugo por las nubes y es un problema. A ver, ¿qué tenemos? Pues mira, hablando de besugo y cosas de estas, en el supermercado estamos de aniversario, entonces ahora hay muchísimas ofertas. Un 70% de descuento en segundas unidades, muchísimos regalos. Por ejemplo, se van a sortear 3.000 carros de la compra
3.000 carros de la compra, microondas, vinos, tarjetas regalo y luego 70 cruceros de Costa Cruceros por el Mediterráneo para 2 personas. Pues oye, está muy bien. Pues haces la compra, igual te llevas un crucero. Es el aniversario del súper del Corte Inglés. Bueno, y en la crónica, Rosa. Hola, buenos días. Hoy hablamos de políticos además recientemente nombrados, Federico. ¿Qué me dices? La directora de Justicia, la flamante directora, ya era de Seguridad de la Comunidad de Madrid, que ahora además suma a su cargo desde el martes el de Directora General de Justicia, una de las manos derechas de Cristina Cifuentes. Ella es María Cristina Díaz Márquez y yo creo que la recordarás por la huelga del 29M, por este momento. En materia de incidentes de orden público debemos destacar 58 agentes de la autoridad heridos y 46 ciudadanos heridos. Respecto al número de detenidos... Bueno, pues hizo famosa en las redes sociales por su forma de narrar los incidentes de la huelga tan dulce, por otro lado. Yo no sé por qué. Bueno, cuando la mirabas y no atendías, decías, pero claro, esa diferencia entre ciudadanos y agentes... es un poco... Es la protagonista porque al parecer está saliendo con un famoso comunicador. Te refieres a mi amigo Carlos Herrera. A Carlos Herrera, efectivamente. Claro. Y hoy es noticia en todas las páginas web relacionadas con Noticias del Corazón, pues esta incipiente relación que desde agosto podría estar incipiente nada, funcionando. ¿Verdad que no es incipiente? No, yo creo que no. Bueno, tiene unos yo no soy un experto en estas cuestiones, porque tú tienes uno de los mejores elencos del periodismo español, pero tengo entendido que no es incipiente. Yo es que todos los ligues de Carlos solo los confirmo cuando ya hay seguridad y ha pasado un tiempo. Pero cuando ha pasado un tiempo cuando no molestan, porque claro, si eso lo cuentas al principio a lo mejor los tropeas. Yo que quiero que Carlos sea feliz. Han terminado luego. Cuando han pasado un tiempo. Bueno, una de las decisiones más polémicas de esta mujer cuando era juez era impedir que la Noria emitiese un documental sobre Isabel Pantoja. De Isabel Pantoja hablaremos también. Sí, efectivamente. Hablaremos de Isabel Pantoja porque podría tener ya una oferta laboral. En México, eso sí, en el programa La Voz, sería coach, una de estas personas que eligen a los que cantan bien. Y además hablaremos de Chabelita. No sean narcocorridos. Bueno, ya, calla. La verdad es que no sé de qué puede dar clase, pero de canto... Que quiera, hombre, divinamente, hay que reconocer que sí. Hablaremos de Chabelita, que parece que ahora la que lleva los cuernos es ella. Ahí está Dani Carande, a ver si nos confirma o desmiente. Bueno, esto es tremendo. De Benzema y de Amador, que Benzema mañana sigue en la cárcel. Sigue declarando que se sienta mañana Amador en el Deluxe. Y además porque dice clarísimamente la razón. ¿Qué? Necesita dinero. Vale, bien. Bueno, esa sinceridad es extraordinaria. Bueno, Juan Pablo Polvorinos, antes de la crónica, Rosa... Déjame que coja el guante de Isabel con lo de Benzema. Ha salido a las 9 de la mañana de los juzgados de Versalles. Sí, lo que pasa es que hoy tiene una nueva comparecencia ante el juez de cara a su posible imputación. ¿Qué me dices? Sí, señor. Pero no era el hermano. Bueno, de cara a su posible imputación, Karim Benzema, sí, señor. Es que en el caso del chantaje Polvorinos y yo, has de saber, siempre nos hemos peleado por quién era el mejor delantero centro del Madrid. Él defendía a Higuaín y yo a Benzema. Y Higuaín, mucho más mediocre, está jugando en el Nápoles. Pero a diferencia de Maradona, no corre la banda. ¿Sabes? Y ahora, como ya no está, aprovecha este momento débil mío, que está en la cárcel en París, Benzema, para rematar la cosa. No. Sí, bueno, a esta hora arranca el pleno del Tribunal Constitucional, Federico, bueno, ya lo habéis contado durante toda la mañana. Prácticamente la mayor parte de la prensa dice que no va a haber suspensión cautelar, es decir, que se permitirá a los independentistas, iban a hacer lo que quisieran el lunes. Sí, o sea yo lo entiendo. La semana que viene se va a reunir de nuevo el Gobierno para recurrir la decisión que hoy salga del Tribunal Constitucional. Marta Rovira, que es la número 1 de Juntos por el Sí en el Parlamento catalán, ha instado a los 3 partidos que ayer presentaron este recurso en el alto tribunal a recurrir directamente las elecciones, los comicios, porque entiende que son los votos los que avalan todo lo que está haciendo el independentismo. ¿Pero si eran unos votos para un parlamento regional? Bueno, es que yo... Y tienes razón, o sea, es una falta, es que a la profesión nos están dejando en el paro. ¿De dónde ha salido esta tía? Además has visto que lleva el pelo frito como en los 70, yo creo que lo frieron entonces y se quedó ahí la idea y el pelo, o sea, es... Y por último, Federico. Ciencia ficción ya. A Marta, pero es que están para allá, ¿eh? Reacciones al fichaje de José Julio Rodríguez, el que fuera GEMAD, por Podemos. Dice Carme Chacón, que es quien lo colocó, era ministra de Defensa ella en tiempos de José Julio Rodríguez Zapatero, que es una gran sorpresa, que es una persona de alta valía personal y profesional. Dice que no cree que le afecte mucho al Partido Socialista, pero hay más de fondo en el Partido Socialista porque, claro, Pedro Sánchez ha fichado a Zaida Cantera y Podemos está fichando un GEMAD.
Bueno, un GEMAT bajo cuya égida o en cuya égida se produjo el ataque sistemático y los atropellos a Zaida Cantera. O sea, que no está mal, gracias al PSOE. Por supuesto. A Bono y iba a decir a Chacón. Chacón no sabía ni cómo se llevaba el uniforme. Solo eso, el oficial con el que tuvo las dificultades de Cantera, que todo hay que ponerlo porque está muy confuso todo el asunto, fue ascendido a coronel. Gracias a este GEMAT. Siendo ministra Chacón y siendo GEMAT Julio Rodríguez. Bueno, por los buenos servicios. Albert, tenemos que seguir contando contigo porque la actualidad necesita a alguien que nos explique, no sé, esto. Yo creo que tengo que retirarme ya. Me han ganado la partida. No, hombre, no. Hace falta experiencia también. La vida imita más que teatro, el diván de Albert. Vamos a ver. Pero aparte, igual que hubo los senadores regios, te podían hacer senador de la broma, hacer un senado de la broma, porque esto es una broma pesada, para alguien que entienda de bromas, de humor. Sí, bufón general del reino, por ejemplo. Yo siempre he firmado, me doy un autógrafo de bufón general del reino. Es un título que me gusta. Sí. Siempre está muy cotizado. Sí, no, lo que ha habido se hace grande de España, Godó, pues ¿por qué no me hacen a mí bufón general del rey? Con más razón. Mira, pues vamos a llamar a Zarzuela. Pues sí, vamos a llamar Jordi Gutiérrez. A ver queda hecha la petición. La propuesta. Jordi Gutiérrez, catalán. Jordi. Llaman un príncipe de Asturias del humor o algo así, ¿no? El que fuera menester. Bueno, muchísimas gracias, Albert. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Nos vamos a la crónica, Rosa, porque con todo esto que nos cuentas, no sé si vamos a tener tiempo. Ya vamos entonces.